tardes, apreciados colegas, doctor Walter Enrique Mundaca, doctora Marilyn Bosa Capillo y a las personas que nos acompañan en plataforma. Agradecería, doctora Marilyn Bosa, nos pueda indicar el informe oral programado para la fecha y hora. Sí, doctora. Buenas tardes, señorita presidenta, señoras y señores miembros del Pleno y todos los presentes. Para el día de la fecha 12 de agosto del año 2024 se ha programado informe oral en el procedimiento disciplinario número 014-2023-JNJ, seguido contra el señor Walter Enrique Mundaca López por su actuación como fiscal provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jaén. Cabe precisar que el doctor Walter Enrique Mundaca López se encuentra presente en plataforma. Gracias, doctora Marilyn Bosa. El Pleno de la Junta Nacional de Justicia, para efecto de su informe, doctor Walter Enrique Mundaca, le va a conceder 30 minutos. Y me va a disculpar si le interrumpo, faltando 5 minutos para hacerle recorrer el tiempo que fuere necesario. Puede iniciar su informe oral. Señoras miembros de la Junta, les agradezco la oportunidad de poder dirigirme al Pleno, ¿no?, con relación a esta imputación, que de por cierto es poco preocupante, porque se trata pues de una solicitud de destitución contra mi persona, después de darle pues parte de 10 años de nuestra vida a la institución del Ministerio Público. En primer orden, es necesario tener presente los antecedentes de este caso, por qué motivo llegó a control interno y por qué motivos control interno solicita mi destitución. En primer orden, con relación a los antecedentes. Vean ustedes, conforme obren los actuados que he podido acceder a lo que tiene la Junta Nacional de Justicia, se advierte de que a una menor de edad, el imputado, el señor, permítame, Soriano Arias, habría en la imputación intentado darle muerte a su hija. Este hecho habría ocurrido pues en junio del año 2020 en un distrito de Chirino, en la provincia de Jaén. Al respecto se conoció lo siguiente, que ese día la menor escucha en el segundo piso de su casa un ruido. Ella sube al segundo piso, no encuentra a nadie, se aproxima a su cuarto, no encuentra a nadie, sale de un cuarto y ve a su padre que tenía una tabla de catre, ¿no?, de aproximadamente 1 pulgada de espesor, 20 centímetros de ancho y más de 1 metro de largo. Indica la imputación que se le da un garrotazo con la tabla, la niña queda inconsciente, luego se despierta a determinado tiempo y estaba entre llamas. Y presume que es su padre quien la había agredido y se había quedado inconsciente. Esos son los hechos de los cargos. Algo similar a esto, señores magistrados. Una tabla así como de catre. Si me permiten ver, por favor, lo que muestro, se trata de un palo similar a esto, ¿no? Una tabla de catre, ¿no?, o de cama. Entonces, resulta de que ante esos hechos se han realizado diversas diligencias adecuadamente llevadas por un fiscal anterior, porque yo no he tenido el caso durante la investigación preliminar, sino después de la investigación preparatoria, con 1 mes de retraso, porque se me da en julio y el hecho habría ocurrido en junio. Muy bien, cuando la menor es evaluada por el médico tratante en el distrito de Chontalí, el médico concluye en una apreciación médica que la menor no tiene quemaduras, que la menor no tiene golpes en la cabeza, razón por lo cual no se explicó por qué perdió
la razón por un golpe si es que en la cabeza no tenía ningún golpe. Y según al día siguiente, el médico legista de la provincia de Jaén nuevamente chequea desde un aspecto forense a la menor agraviada y halla que no tiene hematomas, no tiene golpes en la cabeza, pero sí presenta un flictema, o sea, una bolsita de agua producto de quemadura en uno de sus dedos de uno de sus pies. Es decir, en ese contexto, mi colega fiscal anterior no pide prisión preventiva en este caso. No pide prisión porque dijo no se trataba de un delito de feminicidio o de parricidio, sino de agresiones de los integrantes del grupo familiar. Y en ese contexto lo formaliza en ese extendido. Y no pide prisión preventiva. Este hecho se difunde a través de los medios de comunicación en Jaén, en Lima, y al parecer, por la connotación y los efectos de la publicidad de la prensa, es de que tuercen el criterio de mi colega, el doctor Héctor Díaz Llamo, y ahí al día siguiente solicita la prisión preventiva, sin haber otros elementos de convicción. Por ese hecho, Control Interno lo sancionó con una multa a mi colega por el hecho de haber pedido prisión preventiva. Y pasado el plazo de la investigación, por no pedirle prolongación de prisión preventiva, ahora me pretende o me han requerido mi destitución, que creo yo que la Junta no será de recibo. Es decir, por pedirle prisión preventiva, lo sanciona. Y yo, por no pedirle prolongación prisión preventiva, me pide mi destitución. Una cuestión un poco disímil, un contrasentido. Muy bien. Evaluados los elementos de convicción al momento del vencimiento de la investigación preparatoria, era posible pedir la prolongación de prisión preventiva. No se le pidió, ¿por qué? Porque no había razonabilidad en el hecho. No habría motivo para prolongar la prisión de este sujeto solamente porque la prensa había causado ciertos efectos en la decisión judicial y le habían entregado o le habían otorgado prisión preventiva. La menor nunca tuvo un golpe en la cabeza, nunca tuvo un hematoma, la menor nunca fue quemada. Es más, el certificado médico tenía 0 por 1. Control Interno consideró que se trataba de un delito de género. Sin embargo, no existió durante la investigación preliminar a cargo de mi colega ningún elemento de la presunta conducta del imputado relacionado a hechos de género. No hay sexismo, no hay odio por sexo opuesto u otras circunstancias relacionadas a feminicidio. Si no se trataba de un caso típico de querer matar a su hija, es decir, tentativa de parricidio. Muy bien, el Ministerio Público, representado por mí al término de la investigación, no requirió prisión preventiva, me quejan el día 22, el Centro de Emergencia Mujer, me queja el día 22 de marzo del 2021, ¿por qué le he dado libertad? Yo no he dado libertad. Si no, la libertad fue en efecto procesal porque no se le pidió prolongación de prisión preventiva. ¿Qué dice la ley con relación a la prolongación de la prisión? La ley dice, señores miembros de la Junta, y ustedes lo conocen perfectamente, que solamente ocurre cuando hay ciertos presupuestos, entre ellos la formalidad, la razonabilidad de la medida que debe permanecer en el tiempo. Tanto es así que hoy por hoy la ley ha señalado de que la prisión preventiva tiene que ser intervenida cada 6 meses. Es decir, no es de rigidez, sino es de control. Entonces, ese control se ha hecho y no hay los presupuestos del artículo 274 del Código Procesal Penal para pedir una prolongación de la prisión preventiva. Ese hecho es una facultad. Ese hecho no es un deber, porque la ley dice que el Ministerio Público puede pedir la prolongación de la prisión, como que también no lo puede pedir porque así manda el Código Procesal Penal. Entonces, si he actuado conforme a mis deberes previstos en el artículo 274 del Código Procesal Penal, yo no me explico por qué se me ha convocado hasta este nivel un proceso. Muy bien, eso es lo que ha pasado. Sobre ese hecho se me ha configurado erradamente 3 faltas. La primera, por no haber procedido en el plazo de un proceso, porque el proceso, de acuerdo al artículo 342 del Código Procesal Penal, tiene un plazo de investigación de 6 meses, 4 meses de investigación preparatoria, 2 meses de prórroga y 15 días más para tomar la decisión si se acusa o se sobresee la causa. Es decir, la investigación tiene 6 meses más 15 días.
El artículo 342 dice de que debemos resolver el caso en el plazo de ley. Pero fíjense, señores magistrados, que estábamos en época de pandemia. Y yo solamente me he demorado entre 8 y 12 días. Más no. No es un mes, 8 días, como dice el informe de control interno. ¿Por qué? Porque vean ustedes, conforme adecuadamente lo ha realizado mi instructor en este caso, ha previsto de que la investigación de formalización de la investigación preparatoria ocurrió el 1 de junio del 2020. Junio del 2020. Y yo le he concluido el 19 de marzo del 2021, es decir, a los 9 meses. Pero recordemos que los 6 meses de investigación, 4 ordinarios, más 2 de prórroga, son 6 meses, han sido afectados por la resolución que adecuadamente lo ha puesto mi instructor, en este caso, el doctor Asa, ya, la resolución 8-2020, del 11 de marzo del 2020, donde prorrogaron el periodo o dieron una emergencia sanitaria de 3 meses. 3 meses, señores miembros de la Junta. Sumado a ello, con resolución 842 del 2020, del 1 de agosto del 2020, se suspendieron los plazos procesales del 26 al 31 de julio, 5 días más. Posteriormente, con resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 205 del 2020, del 2 de marzo del 2020, suspendieron los plazos del 1 al 31 de agosto, es decir, 30 días más. Posteriormente, se suspendió otra vez con la resolución 953 del 2020, MPFN, del 29 de agosto del 2020, del 1 al 30 de septiembre del 2020. Es decir, hemos tenido una inamovilización de 3 meses y una suspensión de plazos de 5 días, 30 días y 30 días en 3 ocasiones por disposición del Poder Judicial y por la Fiscalía de la Nación, conforme a los números y periodos que acabo de explicar. Es decir, tengo 65 días más 90 días, que equivalen a 155 días. Entonces, señores jueces, si la investigación fue en junio del 2020 y lo acabé en 9 meses, ello teniendo en cuenta un plazo de 155 días, que son 5 meses, más los 6 meses que dura la investigación, estamos hablando pues que yo he actuado 2 meses a 3 meses dentro del plazo. Y yo no me explico por qué dicen que me he demorado más de un mes en tomar la decisión y no haberle pedido prolongación de prisión preventiva a un imputado, que ese no es una obligación, no es un deber, sino es una facultad. Muy bien, eso ha ocurrido. En primer orden, desvirtuamos que el ministerio, que yo en calidad de fiscal haya pues cometido una falta muy grave por haberme excedido en el plazo, según mi instructor, el doctor Asa, en aproximadamente un mes. Según los cálculos, son solamente entre 8 y 12 días. Y según el contexto de los plazos, sumado eso, pues, los 90 días que ha habido inamovilidad, que no se podía notificar, que la gente no podía concurrir a una diligencia. Entonces, señores miembros de la Junta, creo yo que toda medida disciplinaria, conforme al principio de razonabilidad, es un elemento configurativo. Es decir, para configurar una falta se hace a la luz de la razonabilidad. Y en el caso concreto, yo creo que es razonable que lo que sea afectado por las resoluciones del Poder Judicial y Ministerio Público y del Ejecutivo con relación a la inamovilidad y la suspensión de plazos, estamos pues razonablemente dentro de esta situación que me ha excedido un poco de tiempo y concluir con este proceso. Sumado a ello, yo he presentado, señores miembros de la Junta, una resolución a su despacho y le he pedido que lo admitan como actividad complementaria, por favor, en donde mi adjunto es una persona que tiene discapacidad, tiene un brazo menos y una pierna menos. Y él trabaja conmigo como adjunto. Solo tenemos un asistente que hace las veces de administrativo y de asistente de función fiscal para 2 fiscales. Esta situación de alguna manera afecta la premura y el control de plazos porque los asistentes no tenemos. Y mi fiscal adjunto pues presenta discapacidad, conforme le he presentado, ¿no? Es su certificado de CONAVIS, y también he prestado una resolución que
el señor Freddy Torres se encontraba pues 90 días ausentado del despacho, que le afectó gravemente el COVID. En ese contexto, señores miembros de la Junta, creo yo que he procedido razonablemente conforme a los plazos por las afectaciones que ha habido y que objetivamente lo estoy presentando a su consideración, cosa que no lo ha tomado en cuenta el órgano de control interno. Bien, por otro lado, se me atribuyó haber permitido el egreso del interno al no pedir prolongación de prisión preventiva. Al respecto, es una cuestión iuris de iuris, es una cuestión netamente de derecho. No se me puede atribuir una falta si es que he actuado conforme a mis facultades legales, que el código lo señala. Que la parte agraviada tenga interés en mantenerlo en prisión preventiva prolongadamente, eso escapa a la objetividad del Ministerio Público. Yo me debo a la Constitución y a la ley. En la ley dice que no es obligatorio pedir la prolongación de prisión preventiva. La ley me pide requisitos. Y en este caso, ya no se cumple con los requisitos. No ha habido mayor complejidad. ¿Por qué no ha habido mayor complejidad en esta investigación para mantener la prolongación preventiva o pedir una declaración de complejidad del caso? Porque conforme indiqué los hechos, la menor cierto día recibe el golpe, prende fuego, ella supuestamente estaba inconsciente y no vio nada. Los testigos fueron los bomberos, los que dijeron, incluso usted en la carpeta fiscal y en los anexos que se han presentado, fue controlado de los inicios. Es decir, se genera el incendio y ha sido mitigado. La menor no tenía una quemadura el día de los hechos, tuvo una quemadura al día siguiente. Eso ya se verá en juicio. A ver si se quemó por eso o por otro motivo. Otro detalle, la menor no tuvo golpe en la cabeza, es decir, estuvo consciente de la forma y circunstancias en que se generó el incendio. Entonces, hay cositas, en este caso, que al parecer viene pues por un interés de la parte, digamos, denunciante, porque a este señor lo habían denunciado previamente por actos contra el pudor y salió en día D, que el monstruo de Chontalí le dieron libertad. Le dieron libertad, no sé por qué, pero le dieron libertad. Probablemente no se justificó la prisión preventiva. En una apelación le dieron. Entonces, la declaración de estas personas ya obedece a un revanchismo, porque le habían dado libertad en otro proceso anterior, cosa que tampoco valoró control interno. Y recordemos que el acuerdo plenario 2/2005 señala que una declaración en ese contexto de revanchismo tiene pues incredibilidad subjetiva. Y eso lo conocen perfectamente los miembros de la Junta en calidad de magistrados equivalente a Supremo, el plenario 2/2005. Entonces, no habría pues una razonabilidad para meter o mantener a este sujeto con prisión preventiva. Si bien es cierto, hemos acusado al término de la investigación, porque la menor, como mantiene su dicho, tiene que ser controlado en juicio oral cuando pues se interrogue y se contrainterrogue con las reglas del interrogatorio y conforme a las reglas del proceso penal. Y ahí se verá, en base a la comunidad de la prueba, si corresponde o no condenarlo. Pero en el contexto que he decidido no pedir la prolongación de prisión preventiva, creo yo pues que no es falta, por cuanto es mi deber conforme al lo señala la norma. Y reitero, hoy por hoy se ha modificado la ley, también lo conocen ustedes, que la prisión preventiva cada 6 meses se interviene. Si no hay razón para mantenerla, no hay nuevos elementos de oficio, el Poder Judicial le da. Entonces, mira la tendencia a usted, y ya pues lamentablemente yo me encuentro en este proceso. Señores miembros de la Junta, conforme lo indicado, el mismo hecho, 3 infracciones. Creo yo, de conforme explicado, no hay ninguna. Si bien me demoré breve término, le he justificado con las dilaciones contextuales que ha habido. Y como tercer punto, se me atribuyó no haber procedido conforme a un protocolo para atención a los delitos de género, según la resolución de la Fiscalía de Nación 2765-2018 FN de agosto del 2018. Señores miembros de la Junta, por el principio de legalidad y el de legalidad procesal, no se me puede atribuir una infracción a mis deberes por el hecho de no haber aplicado un protocolo que no se aplica. ¿Y por qué no se aplica? Vean ustedes
el que en el hipotético caso que tenga contundencia la acusación contra el hoy imputado, vean ustedes de que se trata de un hecho en donde un padre pretendió matar a su hija. No por cuestión de sexismo, sino por una cuestión de vínculo padre-hijo. Eso es parricidio, tipo base del artículo 107 del Código Penal. ¿Cierto? O sea, no se trataba de un delito de género. Y si no se trata de un delito de género y querer aplicar las reglas del protocolo de delitos de género, vuelta voy a incurrir en circunstancias que me podrían sancionar. O sea, ni para allá ni para acá. En ese contexto, señores miembros de la Junta, vean ustedes que no se aplica esta directiva. Y si no se aplica la directiva, ¿por qué van a aplicar? Si bien es cierto, hay un principio de celeridad, ¿no? Y principio de diligencia. Este principio debe aplicarse a todos los procesos en general, porque todos deben tener la misma condición o la misma posición ante la ley. Todos los procesos. Hacerlas en el plazo más resumido posible. Miren, pero en este caso, como vuelvo a explicar, ha habido situaciones de contexto como el COVID, los 90 días, que son 3 meses, que hubo inamovilidad. De al margen de ello hubo 65 días, que el mismo sistema de justicia suspendió los plazos. Sumado 3 meses más los 65 días, yo he resuelto dentro del plazo. Entonces, la celeridad estuvo presente en este caso. Ahora, este hecho, fíjese que lo han tipificado en el artículo 47.13 de la ley de la carrera fiscal. Sin embargo, este hecho debió tipificarse como acto administrativo disciplinario en el artículo 46, inciso 9 del Código, de la ley de la carrera fiscal. ¿Por qué? Ahora voy a decir por qué. Miren, el artículo 47, falta muy grave, tipifica lo siguiente: incurrir en acto o omisión que sin ser delito comprometa gravemente los deberes del cargo. Es decir, que yo actúo y comprometo mis deberes. O sea, lo que se vulnera son mis deberes. Pedir prolongación de prisión preventiva no es mi deber, es una facultad, no es infracción. Me he demorado un poco, correcto, pero dentro del contexto razonable. La control interno dice 1 mes, 8 días. La Junta dice al instructor al término de 1 mes. Y yo le he calculado, pues no estoy fuera de plazo, ¿no? Ahora, miren ustedes, el artículo 46 dice, inciso 9, de la carrera fiscal, dice lo siguiente: incurrir en negligencia en el cumplimiento de sus deberes, propio de su cargo establecidas en la ley, que no constituya falta muy grave. Entonces, me pregunto, ¿qué difiere una falta muy grave con una falta leve según la descripción típica? Cuando estoy en una mora, en una negligencia que afecte muy grave los deberes del cargo, cuando se le afecta a las partes. Eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional y todos los entes administrativos, cuando se genera una afectación a las partes. Y en este caso, permítanme decirles lo siguiente. Miren, en este caso, resulta de que se adjuntó, señores miembros de la Junta, se les adjuntó una resolución en donde se convocó al juicio. Hasta ahora, ha pasado 3 años, después de marzo del 2021, que todavía no hay juzgamiento, en este caso. Y si no hay juzgamiento en 3 años, y eso no es una falta, imagínense, en mi caso, me están cuestionando por 1 mes, 8 días, según control interno. Yo he presentado a su juzgado la resolución de reprogramación de juicio oral de este caso de parricidio, en donde, señores miembros de la Junta, se reprogramó para el 5 de agosto, para el 5 de... Permítame. Para el 17 de septiembre del 2024. Es decir, después de que acusé en marzo del 2021, ha pasado 3 años y algo más, porque son 3 años y medio, y todavía no hay juzgamiento. Obviamente por la carga procesal, por muchas circunstancias. Y esto se reprogramó, ¿por qué? Porque en la misma acta, la parte quejosa y agraviada no concurrió a juicio. Por eso se ha reprogramado. Entonces, ¿dónde está el perjuicio de las partes? No hay perjuicio de las partes.
No hay perjuicio a las partes. Por otro lado, miren, en una ocasión se me cuestionó en el expediente, perdón, en el caso 27-2021, control interno, la resolución le he puesto también como medio de prueba a su despacho, en donde igualmente se infringió el artículo 342 del Código Procesal Penal y lo tipificaron como falta leve. ¿Quién lo hizo? El mismo presidente, jefe de control interno, el doctor Jorge Juan Arteaga Vera. ¿Cuándo? El 12 de marzo. Y el 22 de marzo del mismo año, un hecho igual lo tipifica como falta muy grave. ¿Qué significa eso? Y curiosamente, este caso de acá no lo resuelven. Control interno. ¿Desde cuándo? Desde marzo del 2021. No me explico por qué. No hay prolongación de prisión preventiva y vencernos los plazos. En este caso, por tenencia ilegal de armas, falta leve. Y en este caso, falta muy grave. Pronunciamiento disímil. Eso es falta grave. Diferencia. Marzo 2021, 12. Y en este caso, que es materia de cuestionamiento, 22 de marzo del mismo año, por la misma entidad y por el mismo funcionario. Señores miembros de la Junta, conforme lo he explicado, vean ustedes de que no he cometido ni siquiera falta leve, porque el hecho de que me hayan abierto proceso y todavía no se pronuncien, y habiendo justificado en ese caso el porqué de la mora, y en esta audiencia indicando que me afectó 3 meses, inamovilidad, 65 días, suspensión de plazos procesales. Mi adjunto es minusválido. Tengo solo un asistente. Estuvo enfermo de COVID. A mí me dio el COVID 4 veces. Imagínense ustedes. Como joven, pues estaba operativo, no en las diligencias y me he contagiado. 4 veces. Mi adjunto tuvo un poco más de edad. Lamentablemente, esta situación que ha pasado en una mora de un mes, 8 días, considero que no es razonable para constituir pues una sanción tan grave. Y para cerrar, señores miembros de la Junta, si me permiten un minuto, mire usted, control interno remite los actuados a la Fiscalía Suprema. La Fiscalía Suprema remite los actuados a la Junta de Fiscales Supremos para que me pida mi destitución. ¿En qué fecha? Conforme se ha señalado en el requerimiento, con la absolución del informe, fíjese que fue en abril del 2022. En abril del 2022. ¿Y cuándo le envían a su junta? ¿Cuándo le envían a usted? Lo envían después de 6 meses, al 9º mes. Y según la norma, según el reglamento de procesos disciplinarios de la JNJ, dice de que las quejas caducan a los 6 meses. ¿Ya caducó? Cuando me piden la imposición de la sanción, que es a iniciativa de parte, porque la Junta dice cuándo es a iniciativa de parte y iniciativa de oficio, cuando me la solicitan y se genera este proceso abreviado, me la solicitan después de 9 meses de encarpetado mis actuados. Y después del 9º mes requieren a la Junta mi institución, cuando ya había caducado. Es más, cuando se me abre el proceso disciplinario, fue el 22 de marzo, me notificaron, y también lo he dicho por escrito, el 22 de marzo del 2021. Y en diciembre, el 22 de diciembre, o sea, exactamente cuando a los 9 meses, me piden mi destitución, cuando ya había caducado. Creo yo que había un exceso de parte del control interno y un error u omisión de parte de la presidencia de Junta de Fiscales Supremos, que después de 9 meses, cuando ya había caducado la queja, remiten los actuados a la Junta para iniciar este proceso. Pongo de conocimiento para que también valoren en este extremo, señores miembros de la Junta. Gracias, doctor Walter Mundaca López. Apreciados colegas, ¿tienen alguna pregunta que formular al doctor Mundaca López? Sí, presidenta, si me permite. Sí, doctor Aldo Vázquez. Gracias, presidenta. A través suyo para preguntarle al doctor Mundaca López,
¿Quién era agraviada o agraviado en el delito contra el pudor que se imputaba al mismo imputado del caso que nos ha expuesto? El doctor García Mundaca Doctor nos ha Aldo. señalado que había un antecedente de una denuncia contra el mismo imputado por un delito contra el pudor. ¿Quién era agraviado o agraviada? Muchas gracias, doctor Aldo. Y lo había omitido. Se trata de la misma agraviada. Correcto. Le preguntaba justamente por eso, porque si se trataba de la misma agraviada, ¿no debió esa circunstancia activar su celo en relación a la posibilidad de que estuviésemos ante una tentativa de feminicidio? Bueno, considero de que para calificar la tentativa de feminicidio tendría que existir elementos de género, según la ley de erradicación y contra la violencia familiar. Ahí están las características de cuándo estamos a un delito de género y cuándo estamos a un delito contra el cuerpo y la salud de manera común. Digamos, Y hago de conocimiento a la vez, señor doctor Aldo, de con relación al hecho de actos contra el pudor, el hoy imputado, Soriano, ya fue absuelto. Él ha sido absuelto por el Poder Judicial. correcto, pero en Solamente cualquier está caso, pendiente de este juicio. esa circunstancia, desde su perspectiva, no daba lugar ni sugería siquiera remotamente la posibilidad de un delito de género. Obviamente que no. No porque lo hayan absuelto, sino porque en el hecho en materia de calificación tiene que reunirse los elementos descriptivos y objetivos, perdón, descriptivos y normativos del tipo, lo que se conoce como principio de legalidad. Si es que hallamos en el hecho en cuestión, ni hablar, como corresponde. Más aún que la menor, cuando ella declara, señala de que vio a su padre, le lanza una tabla como esta en la cabeza y pierde el conocimiento. Entonces, al no tener información, tampoco se sabe en qué contexto se generaría el hecho, porque la menor señala que ha estado inconsciente. Entonces, ese dicho se mantiene hasta ahora, ¿no? Una segunda pregunta en relación al incumplimiento de deberes, porque a usted le imputan el incumplimiento de deberes, y entiendo pues que uno de esos deberes tiene que ver con con el pedido de prolongación de la prisión preventiva. ¿Cuál cree usted que es el margen de discrecionalidad del fiscal al respecto? Porque usted en varias ocasiones ha señalado que no es un deber, que es una potestad, una facultad. Comprendo que es una facultad, pero ¿cuál es el grado de discrecionalidad al respecto? Es sencillo, doctor. Considero que no se trata de una cuestión de discrecionalidad, sino se trata de una cuestión de criterio, verificando en el Código Procesal Penal los requisitos para pedir la prolongación de prisión preventiva, ¿no? Una de ellas es especial complejidad, ¿no? En este caso, y que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia. Entonces, esos elementos tienen que converger de manera copulativa para poder pedir la prolongación de prisión preventiva y hallar la necesidad de mantenerlo interno. Resulta que en este caso al señor ya le habían revocado una prisión preventiva. Y resulta de que en el decurso de la investigación no ha habido mayores elementos que nos den luces o permitan prever que se va a fugar y en segundo extremo de que va de alguna manera a obstaculizar la averiguación de la verdad. ¿Por qué? Porque hay una enemistad incluso. O sea, sería subjetivo creer de que un enemigo lo convenza al enemigo para que no siga acusando. Entonces, objetivamente, no hemos hallado, pues, elementos que podría justificar la prisión preventiva. Perdón, la prolongación. Es más, yo no he pedido, señor magistrado, yo no he pedido la prisión preventiva, porque incluso en este caso, cuando se formaliza la investigación, se le formaliza por el 122B, agresiones contra los integrantes del grupo familiar. Solamente cuando se notició el caso en día de, al día siguiente mi colega que tenía el caso anterior, cambió la tipicidad y cambió el requerimiento antes de la audiencia de comparecencia con restricciones a una prisión preventiva. Por eso que incluso lo sancionaron a él. Por eso que no me cabía digamos, el razonamiento, ¿no? Si pedirle prisión era falta, no pedirle prolongación,
ahora también es falta, a criterio de control interno. Por eso es de que, pucha, yo me veo hasta descuidado de este caso y llegamos a este extremo. Bien, gracias, señor Mundaca. Gracias, presidenta. Gracias, doctor Aldo Vázquez. No habiendo más preguntas, se da por concluido el informe oral del doctor Walter Mundaca López y el procedimiento disciplinario 014-2023, Junta Nacional de Justicia, queda al voto. Buenas tardes, permiso.